El siguiente mensaje, por el pastor Carlos Contreras, es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. A partir del versículo 10 hasta el final del capítulo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10 al 24. El título del mensaje es Los hijos de Dios aman a sus hermanos. Es el séptimo en la serie Los signos vitales de tu fe, que es nuestra serie en la primera carta del apóstol Juan. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces veíamos la semana pasada que lo que distingue a los verdaderos creyentes de los que no son verdaderos creyentes es que los verdaderos creyentes son hijos de Dios. Y son hijos de Dios porque han recibido la simiente de Dios. Y yo les decía en el grupo de casa que nosotros asistimos, esa es una palabra bien importante, la simiente de Dios, lo que Dios sembró en nuestras vidas. Algo se nos depositó y eso nos hace hijos. Y eso es algo que no puedes tú crear, tú no puedes meter la simiente de Dios en tu corazón por voluntad propia. Tiene que venir un acto de la voluntad de Dios y decir, Dios, tú eres mi hijo y ahí pongo mi semilla en ti. Entonces esa identidad como hijos de Dios veíamos y hablábamos de haber sido adoptados por Dios y se evidencia, se pone a manifiesto de que somos hijos de Dios porque ya no podemos pecar. ¿Cómo que no pecamos? Sí pecamos, sí, pero ya no, hay algo que nos distingue, ya no, el pecado ya no es nuestra práctica. Una persona lo decía así en el grupo de casa, decía, ya no es nuestra preferencia. Otro hermano lo puso así, me gustó mucho y lo noté y dijo, uno es el que practica el pecado como deporte y otro lo practica o peca por excepción. Me gustó esa distinción, ¿verdad? Que entendíamos que por qué los hijos de Dios, ya dice la Escritura, no pecamos, porque aunque pecamos, ese pecado nos duele.
nos afecta, nos trae convicción, lo queremos rechazar de nuestra vida. Hay un conflicto, hay una guerra, hay un no querer eso en nuestra vida. Pero lo más importante era esto, que lo que nos distingue es que fuimos hechos hijos de Dios. Y dice, y eso somos. Fuimos hechos hijos de Dios. Hubo un acto sobrenatural, espiritual, que nos transformó de ser meras criaturas, de ser seres humanos, a ser hechos hijos de Dios. Y eso somos, dice Juan. Hermanos, si no lo entendemos eso, si no lo captamos, que no te hace hijo de Dios que tú asistas a una iglesia, que no te hace hijo de Dios que tú hagas ciertas prácticas, que no te hace hijo de Dios que tú no fumes, o no bebas, o no bailes. También los paganos hacen esas cosas. Lo que te hace hijo de Dios es que Él te adopta y te transforma, poniendo su espíritu adentro de ti, y entonces tú naces de nuevo, de una manera espiritual, sobrenatural, milagrosa. Dicen, el mayor milagro que existe en esta tierra es que un ser humano, estando en enemistad contra Dios, sea milagrosamente transformado en otra cosa que se llama un hijo de Dios. Heredero de Dios, destinado a vivir con el Dios eterno por toda la eternidad y verlo cara a cara. Ese es el mayor milagro. Me acuerdo haber hablado una vez con un científico americano, norteamericano, de esos de la NASA, y estaba en el programa de los astronautas. Y me dijo en una comida, quería platicar con nosotros que veníamos de México porque había oído que nosotros habíamos presenciado ciertos milagros espectaculares. Y dice, yo quiero que ustedes me platiquen de eso, dice, porque yo nunca he visto un milagro. Qué gran error. El mayor milagro que hay es que el Dios Todopoderoso se haya fijado en mí. Y de toda su creación, de los billones y billones y miles de millones de estrellas que hay en el universo, y de billones de personas que hay en este mundo, en este siglo, haya puesto sus ojos en mí y me haya dicho, yo te quiero a ti, te escogí a ti para que seas mi hijo. Ese es el mayor milagro. Nadie lo puede entender. Y nunca habrá respuesta. No hay respuesta. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué me adoptas a mí? No hay ninguna justificación. No es porque mi abuelita oró por mí, porque no oró por mí. No es porque mis padres me entregaron al Señor y entonces Dios estaba como, no, pues ya me lo entregaron, pues solo tengo que agarrar, ¿verdad? Lo dejaron a mi puerta, ¿no? Como lo adopté, pues me lo dejaron en la puerta, pues lo tuve que meter. No, así no funciona el Señor. Esta semana queremos ver que esa identidad como hijos de Dios se tiene que manifestar de una manera concreta. Y de una manera concreta, porque si somos hijos, entonces eso nos hace a todos nosotros hermanos. La implicación es, si somos hijos de Dios todos, o la gran mayoría, o bueno, una buena cantidad de personas que estamos aquí, entonces ya fuimos hechos hermanos también unos de los otros. Y si somos hermanos, entonces el Padre de todos los hermanos nos dio un mandamiento principal. Y este es el mandamiento que hemos oído desde el principio, dice el versículo 11, ¿qué? Que nos amemos. Es sencillo, no es difícil de entender. Si somos hijos, entonces somos hermanos, y el Padre nos dio un mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Así que si somos hijos,
hemos de amar a los hermanos. Si somos hijos, debemos amar a los hermanos. Si somos hijos, amaremos a los hermanos. El mandamiento es muy claro. Esto es lo que hemos recibido. Y para ponerlo una ilustración, Juan se va al libro de Génesis y pone un ejemplo, pero negativo. Lo contrario. Y dice, no como Caín, que era del maligno. ¿Se acuerdan cómo empezamos leyendo el versículo 10? Dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice, el que practica la justicia, el que no practica la justicia no es de Dios, pero dice, tampoco el que no ama al hermano. Entonces, la vez pasada hablábamos de lo que era esa justicia, lo que era esa rectitud de vivir en la justicia de Dios. Pero dice ahora Juan, dice, pero tampoco los que no aman a los hermanos también son hijos del maligno. Entonces dice, Caín, dice que era del maligno, o sea, hijo del diablo, dice, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. En otras palabras, está diciendo, siguiendo el mismo argumento que vimos en los primeros 10 versículos, ¿verdad? El mismo argumento que el que es hijo de Dios se va a ver en la forma en que él vive, que está buscando practicar la justicia. El maligno está buscando la práctica del pecado. Dice, entonces, ¿por qué lo mató? Porque como era del maligno, sus obras no eran de justicia, no procuraba la justicia de Dios, la rectitud de Dios, lo que Dios llamaba que era bueno. Él practicaba el pecado. Y dice en el libro de Génesis, capítulo 4, que Caín tuvo celos. O se enojó, se molestó, porque él fue y le ofreció un sacrificio al Señor, le llevaba unas verduras, y Abel le llevó un borreguito, porque era pastor y el otro era agricultor, y entonces Dios se agradó en el sacrificio de Abel, pero no se agradó en el sacrificio de Caín. Y aquí es donde algunas personas se equivocan, ¿verdad? Tal vez, o quieren encontrarle un significado al hecho de que no, lo que pasa es que Dios lo que quería era un sacrificio donde hubiera sangre, y entonces anticipando el sacrificio que venía, entonces Él quería, ¿verdad?, que se le ofreciera, así como Él había dado el ejemplo cuando vistió a Adán y Eva, ¿verdad?, que había sacrificado un animal para vestirlos de ropas de pieles. Pero eso no es lo que dice la Biblia. O sea, la Biblia interpreta la Biblia. La Biblia dice que Él lo mató porque sus obras eran malas, y dice que el Señor no aceptó el sacrificio de Caín porque no había hecho bien. Inclusive si ustedes lo ven ahí, no está en las citas, pero vayan a Génesis capítulo 4, y es muy interesante. Es muy interesante que ahí en el versículo, dice en el versículo 6, dice que el Señor no miró en el 5, dice, pero a Caín y su ofrenda, no miró con agrado el Señor. Y Caín se enojó mucho y se sentó, y su semblante, se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Cuál es la bronca, Caín? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Estás deprimido. Fíjense lo que dice en el versículo 7. Si haces bien, ¿no serás aceptado? Si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. O sea, muy sencillo. No fue porque uno ofreció hierbas y el otro ofreció un borrego, sino dice el Señor no aceptó a Caín. ¿Por qué? Porque no hacía bien. Dice entonces a Caín y su ofrenda no la aceptó el Señor. Y ahorita vamos a ver que en el Nuevo Testamento el Señor define también esa
esa actitud. ¿Qué es lo que pasa entonces? Puesto que sus obras eran malas, quiere decir que no era justo. Y como no era justo, lo que salía de su corazón no era amor, sino odio y homicidio. Lo que está poniendo aquí como ejemplo Juan es muy sencillo. Un hijo del diablo no ama, sino que mata. Un hijo del diablo no ama, ataca y destruye a su hermano. Entonces Juan está diciendo, si tú eres hijo de Dios, ama a tus hermanos, no como Caín, que mató a su hermano. El odio y el celo de Caín refleja el odio que hay en el mundo. Dice el libro de Hechos que cuando no teníamos nosotros al Señor vivíamos odiándonos y siendo odiados por otros. El otro día andábamos en El Paso y en Estados Unidos hay una cultura bien rara que los está arruinando. Hay una cultura de que la gente siente que tiene el derecho de todo. Entonces íbamos nosotros en una tienda, en una tienda de esas así como supermercado, una cosa así. Y ya ven que cuando va uno por las tiendas, pues están las salidas y están las rayas donde pasa la gente. Entonces, la gente, por ejemplo, ¿verdad? Los mexicanos salimos del súper con nuestros carritos y nos cuidamos porque decimos, es que si no me cuido, estos pasan por arriba de mí, no les importa, ¿verdad? Y nos vamos cuidando. Pero la gente que tiene una mentalidad de que yo tengo el derecho, salen, ¿verdad? Y salen con sus carritos y que se paren los demás, ¿verdad? Entonces, yo venía, y entonces pues no venía nadie, y yo le di. Y en eso, en lo que yo le voy dando, sale una señora, pero yo ya iba encaminado. Yo ya iba avanzando y la señora esperaba que yo me parara en ese momento y decirle, pásele, señora. Entonces, pues no me paré, pues yo ya iba, no había nadie, yo ya le iba dando, yo no me paré. Entonces la señora, pues al no pararme, pues me paso yo así por delante de ella. Entonces se queda diciéndome una serie de cosas, yo no sé qué tanto me dijo, yo nomás veía el rostro, digo, ¿quién sabe qué tanto me dijo? Y yo decía, bueno, ella piensa, ella tiene derecho a cruzar. Y yo también tengo derecho a cruzar si no viene nadie. Porque tiene más derecho ella a cruzar que yo de cruzar. En mi mentalidad, cruza el que llegue primero. Pero lo que es sorprendente es el odio. El odio. En el mundo, hermanos, te matan porque te le metes a alguien en la carretera y te matan. O sea, eso fue un fenómeno que estaba pasando en California. La gente estaba tan frustrada que si te le metías, te emparejaban contigo, sacaban una pistola y te disparaban. Y hubo muchos asesinatos de gente así que con el odio mataban a una persona en la calle porque se les había metido enfrente. Y méteteles aquí en las líneas del puente también, y ha habido muchos casos, ¿verdad?, que alguien se le mete a otra persona y se baja el de atrás y se empiezan y lo golpea. O sea, el odio es lo que caracteriza al mundo. Y eso parece que aquí está usando Juan a Caín para decir, ¿verdad?, que lo que distingue a los hijos de Dios es algo completamente diferente de lo que distingue a los hijos del diablo en el mundo. ¿Cuál es esa base? La base es: los hijos de Dios aman a sus hermanos, los hijos del maligno se odian. Y dice, no se sorprendan, en el versículo 13 dice algo muy curioso, dice: hermanos, no te sorprendas, no te maravilles que si el mundo te odia. O sea, habiendo dicho, Caín mató a su hermano Abel porque lo odiaba, dice, y tú no te sorprendas que a ti también te odien. Y que te odien tú queriendo hacer las cosas bien. Los hijos de
del diablo, los hijos del maligno, siempre van a odiar a los hijos de Dios. ¿Cuánto tiempo gastamos, hermanos, queriendo ganar la aprobación del mundo? Cuando que la Biblia nos dice que del mundo lo único que vamos a recibir es su odio. ¡Ay de la iglesia! Cuando el mundo nos aplauda. Porque entonces a lo mejor ya no estamos actuando como hijos de Dios. ¿No se les haría raro que Caín, ¿verdad?, la historia fuera diferente, que habiendo sido aceptado el sacrificio de Abel, que Caín lo viera y, oye, Abel, felicidades, maravilloso, qué bien, el Padre aceptó tu ofrenda, felicidades, te aplaudo. Nosotros a veces eso esperamos del mundo, que el mundo nos aplauda y nos ame y nos respete. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo, pues si me odiaron a mí, si me crucificaron a mí, ¿qué te hace pensar que te van a tratar bien a ti? No te maravilles que el mundo te odia. ¿Por qué te odia? Porque tú eres justo y ellos son malos. Y a lo mejor tú estás aquí, no estás como creyente y estás oyendo que este pastor estoy diciendo que yo soy del maligno, que soy hijo del diablo, que soy malo. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la Biblia. Y tienes que poner mucha atención. Porque si tú vives tu vida pensando que eres justo, pero si no tienes a Cristo Jesús y no tienes la simiente de Dios en tu corazón, mira cómo te ve Dios. Dios no te ve como su hijo, te ve como hijo del maligno. Y eso debe de ponerte a temblar, porque ¿cómo crees que va a tratar Dios a los hijos del maligno? Pues los va a tratar de la misma forma que va a tratar al papá de los hijos del maligno. Y yo no quiero ser tratado así. Y yo no te recomiendo que tú busques ser tratado así. Entonces no te enojes conmigo. No te enojes conmigo. Lleva tu queja delante de Dios. Los hijos del mundo odiarán a los hijos de Dios. Pero para nosotros, nuestro tema es que sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Entonces hemos estado hablando de los signos vitales de la fe. Pues aquí está un signo vital. ¿Cómo sabes tú si tienes vida? ¿Cómo sabes si ya pasaste de la muerte a la vida? ¿Cómo sabes si tú tienes realmente signo vital y el Espíritu Santo está dentro de ti? Muy sencillo, si amas a tus hermanos. Si amas a tus hermanos, entonces pasaste de la muerte a la vida. Ya tienes vida eterna, ya tienes la simiente de Dios adentro de ti. Entonces hazte la pregunta, ¿cómo está tu amor hacia tus hermanos? Y miren, aquí hay personas que cuando piensan en, a lo mejor no en todos, pero en algún hermano, piensan con odio, con juicio. Hay rencor y amargura. No lo quieren ni ver. Si el hermano entra por esa puerta, los otros salen por esta otra. Si uno llega temprano, pues ellos llegan tarde. Si otro se queda después de la reunión, pues el otro se va. O a lo mejor es alguien que te hizo daño y ya no está aquí, pero tú sigues guardando ese resentimiento, ese dolor. Miren, esta es otra manera en que nos halagamos. Decimos, no, es que este hermano me hizo daño o me afectó. Y guardamos un sentimiento contra esa persona y no nos damos cuenta que la Biblia dice que eso se llama odio. Si no es amor, es odio. Y yo les he dicho siempre, cuando no ames a alguien, aprende a decir odio a mi hermano. Hermano, perdóname porque te odio. ¿Okay? No te estaba amando. Si no estás amando, estás odiando. Pero lo que nos debe sacudir es que dice que el que no ama no tiene vida eterna.
Si tienes el Espíritu de Dios, entonces debe de haber su presencia en tu vida que te lleva a amar como Él amó, como Él ama. Tiene que haber una correspondencia y no un odio que no corresponde al Señor. El Señor no nos odió, nos amó. Ahora, dice aquí que todo el que aborrece a su hermano es homicida. Entonces a mí nos ayuda Juan a interpretar el Sermón del Monte de tal forma que te dice, mira, no te halagues, si tú odias a tu hermana eres un homicida. ¿Cuántas personas no han oído ustedes que dicen esto? No, yo no le hago daño a nadie, yo nunca he matado a nadie. Dice Juan, ¿odias, aborreces a esta persona? Sí, eres un homicida. Igual que Caín. Dice Mateo 5:22. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. ¿Culpable de qué? De homicidio. Y cualquiera que diga raca, que en la Nueva Versión Internacional dice insulte a su hermano. Todo aquel que insulte a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota, la Nueva Versión Internacional le pone que dice cualquiera que maldiga a su hermano será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué el Señor no aceptó la ofrenda de Caín? Dice el Señor, porque Él se está fijando no solo en la ofrenda, sino cómo viene el que trae la ofrenda. Y si a Caín no había hecho lo bueno y vino y queriendo traer una ofrenda al Señor, el Señor no se la recibió. El Señor no está midiendo, tú me traes una ofrenda buena, tú me traes una ofrenda grande, tú me trajiste mucho dinero, tú me estás ofrendando cualquier cosita. Él lo que se está fijando es en el corazón del ofrendador. Entonces dice el Señor, vienes y me quieres agradar y me quieres ofrendar algo y quieres venir al altar a decirme, aquí estoy, Señor. ¿Y cuántos de nosotros estábamos ahorita postrados, adorando, diciendo, Señor, te adoramos, aquí estamos de rodillas? Dice el Señor, a ver, ¿hay alguien que tiene algo contra ti? ¿O tú tienes algo contra alguien? Déjalo y ve primero, reconcíliate. A lo mejor esa persona ya no está aquí, a lo mejor vive en otra ciudad, o a lo mejor es algo que pasó hace 20 años y tú no has perdonado y en tu corazón lo que hay es odio. Falta de perdón, decimos, la falta de perdón es rencor y el rencor es odio. La amargura. Es que me hicieron esto, es que tú no sabes lo que me hicieron y lo que sufrí, lo que me dolió. Es odio. ¿Cómo quieres tú recibir y estar en comunión con tu Padre si estás guardando algo adentro de tu corazón que es totalmente contrario a su naturaleza? Contrario a su naturaleza. Si lo que llevó a Caín a matar a su hermano era la falta de amor, entonces, ¿cómo puede un hijo de Dios albergar odio en su corazón? ¿Qué tiene que ver? Decíamos nosotros que la santidad, ¿verdad?, era vivir en esta correspondencia como hijos de Dios y vivir conforme a lo que corresponde a los hijos de Dios. Y si eres hijo de Dios, ¿qué tienes que andar haciendo? Guardando odio. Si eres hijo de Dios, ¿qué tienes que andar haciendo? Comportándote como Caín. Si eres hijo de Dios, ¿cómo puede ser que tú vivas años con odio en tu corazón? Totalmente contrario al corazón de Dios para contigo. No hay correspondencia. No, choca. Es algo totalmente contrapuesto.
contrapuesto a lo que es la naturaleza. Dice, Dios es agape, amor. Dios es amor. Y la simiente que Él puso adentro de nosotros es una simiente de amor. Nos hizo para amar. Nos hizo para amar. Y cuando tú en tu naturaleza caída ya tienes esa simiente, pero no le haces caso, sino que guardas más fuertemente la ofensa, el dolor, que no me saludaron, me dijeron una cosa fea, no me pagaron lo que me debían, abusaron de mí, ¿verdad? Fueron infieles contra mí, lo que sea. Eso es más importante que Dios te haya adoptado como su hijo. Entonces ya pusiste eso en contra del amor de Dios. Yo sé que el argumento de muchas personas es que, Carlos, tú no sabes lo que me hicieron a mí. Tú no sabes. No sé. No sé lo que te hayan hecho. Pero sí te voy a decir una cosa. Lo que te hayan hecho no es mayor que lo que tú le hiciste a Jesús. Porque tú y yo somos responsables de la muerte de Jesús en la cruz. Y nuestro pecado se le cargó a Él. Entonces si tú pudieras ser libre de la culpa, de la crucifixión de Cristo Jesús, pudieras decir, es que tú no sabes lo que me hicieron a mí. Ahora, ponte a pensar esto. Tú eras enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Hijo del maligno. Practicando la injusticia y la rebelión y la práctica del pecado como deporte. Y Dios nunca dijo, es que tú no sabes lo que me ha hecho este infeliz. Dijo, voy a tener misericordia de mi enemigo y lo voy a meter a mi casa y lo voy a hacer mi hijo y voy a poner mi simiente adentro de él. Por eso es que el rencor, hermanos, es algo tan contradictorio, es algo tan opuesto. Espiritualmente hablando, es una bomba adentro de tu corazón. Todo te va a descomponer en tu vida. Si tú albergas odio en tu corazón, te puedo asegurar, lo que va a producir es una discordancia espiritual. Una discordancia espiritual adentro de ti que va a provocar toda confusión, depresión, tristeza, o sea, deterioro. Ponle lo que tú quieras. Un malestar espiritual inconsolable, una perturbación en el corazón y que nunca podrá ser resuelta. Es completamente contraria y opuesta a la naturaleza divina que está en su simiente en nosotros. Es la manera más fácil y más poderosa de contristar el Espíritu Santo dentro de ti. ¿Tienes algo contra alguien? Y lo quieres justificar diciendo que te hizo algo, que te ofendió. Tú estás contristando el Espíritu de Dios y no corresponde a los hijos de Dios. Dios quiere que así como Él te trató a ti, tú trates a los demás. Pero Carlos, que tú no sabes, esta persona mató a mi hijo. Acaba de salir en las noticias una señora que, pues no sé, se enloqueció, no han dicho por qué, ¿verdad? Era la nana de unos niñitos en Nueva York. La señora se fue, andaba con su otra hijita, fueron al museo, alguna cosa así, y dejó al chiquitito y a la grandecita en la casa con la nana. Cuando llegó a su casa las encontró degolladas, a las 3 a la nana y a las 2 hijitas. Al hijito bebé de 3 años creo y a la otra niñita de 6 en la tina del baño. La señora se estaba volviendo loca. Yo me imagino que te vuelves loca. Entonces tú dices, no, pues sí, definitivamente esa señora, porque la nana se degolló pero no se mató. Entonces la tienen en un hospital y la van a enjuiciar.
Entonces uno puede decir, no, la señora esa con todo derecho, tiene todo el derecho de odiar por el resto de su vida a esta persona que le mató a sus hijos. ¿Y qué derecho tiene Dios Padre? Nosotros somos los responsables de la muerte, la tortura, la humillación más horrible y severa de un hombre inocente, completamente inocente, el Hijo, el Santo de Dios. Y Él se detuvo y no juició al hombre, sino que se detuvo y lo permitió que sucediera porque amaba a aquellos mismos que estaban blasfemando su nombre. ¿Y esos niños eran inocentes? Sí, eran inocentes, pero nosotros no éramos inocentes. El único inocente realmente ha sido Jesús, pero dice que Él puso su vida. Entonces yo te quiero animar, antes de cualquier cosa, en este momento yo quiero pedirte, no se me hace correcto proceder sin que tú ahorita, si tú te estás dando cuenta que tú guardas el rencor y odias a una persona. Y miren, es bien fácil decir, no, yo no tengo nada en contra de alguien. Pero tal vez si yo te conociera pudiera mencionar personas que tú digas, híjole, sí, pero a esta persona la prefiero lejecitos de mí. Eso es odio. No quiero hablar con ella. Si me habla, dile que no estoy. Eso es odio. Si tú no puedes bendecir a esa persona, si tú no puedes orar por esa persona y pedirle al Señor que derrame las riquezas de su gracia sobre ella, eso es odio. Si tú no la puedes abrazar y bendecirla, eso es odio. Si tú no puedes tomar algo valioso de ti y regalárselo, eso es odio. Si tú te has encontrado hablando negativamente de esta persona seguido, eso es odio. Si a ti el que alguien hable bien de esta persona te molestaría y te sentirías que tú tienes que informarle a esa persona lo que esa persona te hizo a ti para que no piense que esa es una buena persona, eso es odio. Y tú dices, es que me robó, es que me quitó, es que me afectó, es que me lastimó, es que me hizo llorar, es que eso es odio. Y estás pensando más en ti que en el amor del Padre. Cuán grande amor de habernos hecho sus hijos. Te importa más lo que te hicieron a ti que lo que hizo el Padre por ti. Entonces yo te quiero invitar ahorita. Yo quiero que todos ahorita cerremos nuestros ojos. Y el Padre que nos está hablando, le digamos, Señor, muéstrame si tengo odio en mi corazón contra alguna persona. Y tú nos dices que si venimos delante de ti, pero sabemos que alguien tiene algo en contra mía, o tal vez yo le hice daño a alguien, o alguien me hizo daño a mí, Señor, tú dices que dejemos todo y que nos reconciliemos. O tal vez ahorita, Señor, no podemos ir a reconciliarnos, pero sí podemos pedirte perdón por nuestro odio. Perdónanos, Señor, por guardar rencor, por enjuiciar, por hablar mal, por tener un sentimiento maligno, por desearle lo peor a otra persona, por alegrarnos cuando esa persona sufre, por sentirnos justificados si a esa persona le va mal. Señor, perdónanos por nuestro odio, por nuestra amargura, por un dolor que hemos sostenido y mantenido y justificado en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, porque eso es algo completamente contrario a tu presencia en nuestra vida.
Y si tú no eres hijo de Dios y no tienes su Espíritu Santo, pero te encuentras reconociendo que hay mucho odio en tu corazón, ahorita yo te animo que le digas: Señor, perdóname, y te pido que me concedas conocer tu amor para que cambies tu vida, Señor, para que cambies mi vida y me hagas tu hijo. Señor, aprovechamos para bendecir a estas personas, a las que nos han hecho daño, a los que nosotros les hemos hecho daño. Señor, bendícelas conforme a tus bondades. Bendícelos más que a nosotros inclusive. Los bendecimos y te pedimos que seas generoso y bueno con ellos, Señor. Y así como Jesús dijo que no les tomaras en cuenta sus pecados, nosotros también los liberamos de toda culpa y les decimos: Señor, no les tomes en cuenta cualquier cosa que me hayan hecho a mí. Yo los bendigo, Señor, y te pido que los bendigas tú. Que quiero, Señor, no quiero tener esto en mi corazón. Lo que quiero es tenerte a ti y que tu Espíritu fluya libremente en mi vida, Señor. No quiero contristar tu Espíritu nunca más. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, todo el que odia es homicida. Pero dice el versículo 16: en esto conocemos el amor. Dices: bueno, a ver, pero pues ¿cómo se ama, pues? Bueno, en esto conocemos el amor. El Señor nos define el amor. ¿En cómo conocemos el amor? En que Él puso su vida por nosotros. Entonces, conclusión: si eso es el amor y nosotros estamos llamados a amar al hermano, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El argumento de Juan, me encanta cómo hace estos argumentos. Dice: no como Caín, que mató a su hermano, sino como Jesús, que se entregó a sí mismo. O sea, lo contrario de matar al hermano es entregarte por el hermano. Es sacrificarte a ti mismo. El odio roba, destruye y mata. El verdadero amor está dispuesto a morir por los demás. Fíjate qué grande es el espectro, ¿verdad? De este lado están los que odian y estos están dispuestos a matar. Y de este lado está el amor y estos están dispuestos a morir. ¿Es la diferencia? ¿De qué lado estás tú? Yo sé que algunos están diciendo: pues más o menos como en medio. Ni mato ni me maten. Ese es el mayor amor. Y nos manda que nosotros amemos de esa forma. Dijo Jesús: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Entonces, ¿quieres saber cuál es el amor? Ahí lo vas a reconocer. Es un acto sacrificial de darte. El amor es un acto sacrificial de darte, de poner la vida por otro. Entonces quiere decir, hermanos, que el amor no es un sentimiento y no es algo que está oculto. Entonces tú puedes decirme ahorita: Carlos, yo no odio a nadie, sí soy, pero mira qué buena onda soy, no le tengo un sentimiento negativo a nadie. Y yo te voy a decir: tú no amas, ni sabes lo que es el amor. Porque tener un sentimiento no es amor. Y yo puedo hablar con algún viejo por aquí, ¿verdad? Que me diga: no, yo amo mucho a mi esposa, ¿vieras cómo la amo? Hombre, yo a mi vieja la amo, pero con todo el corazón, como verdadero mexicano, y qué bárbaro. Pero no la procuras, no le hablas, no la cuidas, no provees para ella, no le dices nada. ¿La amas? La respuesta es no. No hay amor oculto.
El amor se manifiesta, el amor tiene que ser visible. El amor es, en esto lo conocemos, lo reconocemos, lo podemos ver. ¿Por qué sabemos que Cristo nos ama? Porque lo vemos colgado en una cruz. No porque tiene bonitos sentimientos para con nosotros. En esto conocemos el amor, en esto se puede ver el amor. ¿Cómo vas a ver si una persona te ama? ¿Cómo vas a ver esa persona que le tenía rencor que lo amas? Cuando vayas con ella y hagas algo por ella. Cuando la bendigas. Cuando le hables y le digas, te bendigo y me da gusto verte. Entonces vas a ver que la amas. Si tú dices, no, sí, la perdono y todo, pero ella ya iba acá. Y voy a, no tengas malos pensamientos, no tengas malos pensamientos, no tengas malos pensamientos. No la amas. No la amas, estás en cero. Ahora, la ventaja de esto es que Juan no está queriendo que vayamos todos con nuestra cruz y vayamos ahí con la persona que odiamos. Mira, para que veas cuánto te amo, mira, aquí voy a agarrar este cuchillo. Ya, estoy dando mi vida por ti. Fíjate qué sencillo lo pone Juan. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, no ama. O sea, bien sencillo. No necesitas hacerte el harakiri. Ok. Nomás ve la necesidad y suple. No necesitas crucificarte. Todos tenemos algo que podemos dar a otro. Entonces para Juan es muy sencillo. Yo quiero ver su amor manifestado en que tú estás preocupado de las necesidades de tus hermanos. Miren esta cita que la leyó, si mal no recuerdo, la leyó Alex cuando estábamos en nuestra serie sobre la gracia de la ley. En Deuteronomio 15:7, porque quiero volverla a leer en este contexto. Dice, si hay un menesteroso contigo, menesteroso es una persona con necesidad, una persona pobre. Dice, si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, dice, no endurecerás tu corazón. Note esa frase, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Versículo 9. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón diciendo, el séptimo año, el año de remisión está cerca, y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada. Porque él podrá clamar al Señor contra ti y esto te será pecado. Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Hermanos, hay algo aquí que tiene que ver con nuestro corazón. Hay algo aquí que tiene que ver con la dureza de nuestro corazón y con nuestra mano cerrada. ¿Cómo nos trató a nosotros Dios Padre? Cuando no merecíamos nada, nos abrió la mano y nos lo dio todo. Entonces, nosotros estamos llamados a dar a los demás. ¿Recuerdan cuando vimos en Santiago que no debíamos de hablar de palabras? No eran los buenos deseos. Veías a alguien que tenía frío. Ay, que no pases fríos esta noche. Ay, le voy a pedir a Dios que no pases fríos esta noche. Como las personas que dicen, ay Señor, te pedimos que gracias por estos alimentos y suple por los que no tienen que comer. El Señor dice, ¿cómo que suple yo que para los que no tienen que comer? Tú sí tienes que comer, ¿no? Ellos no tienen que comer. ¿Por qué mejor no oramos, Señor, gracias por estos alimentos? Y rompe nuestro duro corazón para que seamos generosos en darle a los demás. Ya no oremos así, yo se los quiero recomendar, ya no oren así, porque para empezar lo oramos como por costumbre y así le enseñaba. Yo oigo tantos niños que decían, Señor, gracias por estos alimentos y te pedimos que se los des a los que no lo tienen. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, tú dales a los que no tienen.
Señor, gracias por estos alimentos. ¿Y sabes qué, Señor? No, los que no tienen, Señor, dame para darle a los demás. Debemos de sentirnos, si vas a orar y pensar en los que no lo tienen, a mí me quitaría el apetito. Yo prefiero una oración que diga, Señor, gracias por estos alimentos, porque cuidas de nosotros. Y no somos mejores nosotros que los que no lo tienen. Y sin embargo, nosotros nos das. Y hay otros que tienen hambre, Señor, ¿por qué? ¿Qué amor es este? ¿Quién soy yo que tengo abundancia en mi mesa? Y hay otros que no tienen que comer. Perdóname, Señor, que no soy más agradecido y no te reconozco. Qué bueno estás haciendo con nosotros. ¿Me entienden? Debemos de amar, y no solo de palabras, sino de verdad. Ahora, nomás para recordarles, porque ya les dije Santiago, ¿se acuerdan cuando estábamos en Santiago que les dije y hablamos de Mateo 5? Cuando hablamos de amarás a tu prójimo y odiarás a tu amigo, pero Jesús dijo en el Sermón del Monte, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que entonces seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y ahorita estamos hablando de los hijos de Dios. ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres saber si eres hijo de Dios? Ama a tus enemigos. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Cuando Jesús habla de que nuestro Padre y que nosotros somos hijos, está a decir, ok, si eres hijo de Dios, entonces vas a amar a tus enemigos, vas a darle a tus enemigos, vas a bendecir a tus enemigos, porque no tiene chiste amar a tu abuelita. Y les decía, ¿yo qué les decía? ¿Saben qué? Piensen en los que les han hecho daño, háganles un pastel y llévenselo. Compren un regalo y dénselo a las personas que les han hecho un daño. ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres manifestar? ¿Quieres que fluya el amor de Dios por ti? Bendice a las personas que tú no les caes bien. O peor, bendice a las personas que no te caen bien a ti. Porque no tiene chiste amar a las personas buenas, las personas que te han tratado bien. No tiene chiste. No quiere decir que no lo hagas, pero eso no tiene chiste. ¿Ok? Entonces, de tarea, en su tarea van a encontrar que los estoy retando en sus grupos de casa a que comenten y discutan de qué manera. O sea, veamos estos pasajes y hagamos algo al respecto. No podemos nomás decir, sí, tenemos que amar, y nos surja como resultado de esta predicación y de nuestros grupos de casa múltiples actos de amor entre nosotros para aquellos que están en necesidad o para con aquellos que han sido nuestros enemigos o nos han hecho daño. Por último, versículo 19. Aquí hay un pasaje que quiero nomás cubrir que tiene mucho que ver con esto, que algunas personas lo interpretan como un paréntesis o como algo que no tiene que ver con el pasaje, inclusive lo interpretan mal cuando está hablando del corazón. Y aquí hay cosas que les quiero nomás ayudar a que, a lo mejor en sus Biblias de estudio lo mencionan, a lo mejor no, solamente en algunos comentarios. Pero dice, y en la Reina Valera dice, y en esto, eso es muy importante porque al poner y quiere decir que el versículo 19 está conectado con el versículo 18. En la Biblia de las Américas no le ponen el y, pero es importante porque ese y sí está ahí. Y ese y dice que el 19 tiene que ver con lo que estamos leyendo anteriormente. Dice, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Y luego la Reina Valera también dice, pues en cualquier cosa. En la Biblia de las Américas no tiene el pues, que también el pues es muy importante. Esto es un argumento. Dice, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Dice, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas.
Aquí el problema es que se toma un paréntesis y algunas personas toman esta palabra corazón, que en griego es cardios. Toman esta palabra y le ponen la palabra conciencia, o lo toman como si estuviera hablando de conciencia. Si tu conciencia no te condena. Entonces dice, pero entonces Dios es mayor, Él sabe todas las cosas, y si Dios no te condena, pues entonces que no te condene tu conciencia. Pero no es eso lo que está diciendo, es un tema que tiene que ver con el amor. Dice Dios, ama a tu hermano, no odies a tu hermano. Y dice, si tu corazón te condena, entonces tiene que ver no con la conciencia, sino con el problema que traemos en el corazón. Entonces lo que nos está diciendo más bien es que si tú en tu corazón tienes problema para amar, y cuando oyes esto que tienes que perdonar a los que te han hecho daño, y cuando oyes esto de que tienes que amar a tus enemigos, y tú dices, ¿pero por qué? Y entonces en tu corazón se refleja y hay algo donde está peleando. La palabra condena inclusive tiene que ver, es una palabra que quiere decir argumenta, está peleando contra ti, te está señalando algo. No, espérate. Pastor, es que tú no sabes, si tu corazón te está condenando y está argumentando ahí, dice Dios sabe todas las cosas y es mayor que tú. Entonces Juan está diciendo, aguas. Dios sabe lo que está en tu corazón, pero Él es mayor que tú y Él, tu Padre, te está diciendo, ama. No hay justificación, no hay argumento, no hay nada que tú le puedas traer delante de Dios. Pero es que. Él te está diciendo, yo soy mayor que tú. Yo soy tu Dios y soy tu Padre y tú vas a hacer lo que yo te digo. Y en esto no hay doblez en Dios. No hay excepción. No hay cláusulas de excepción en esta cosa. Dios es mayor que tú. Y Él sabe todas las cosas y sabe exactamente lo que pasó. Y sabe que no hay víctima inocente. Porque puede ser que seas inocente en eso, pero no eres inocente en otras cosas. Entonces, Él quiere que nosotros, de la manera más fuerte que podamos recibir esto, recibamos y amemos y punto. Ahora, la otra parte es más hermosa, dice, y todo lo que dice, amados de Dios, amados del apóstol, interfiere con esta palabra, amados, si nuestro corazón no nos condena, si nosotros cedemos, abrimos la dureza de nuestro corazón y decimos, está bien, Señor, voy a amar a las personas, voy a amar a mis hermanos, voy a ver por sus necesidades, voy a vivir de esta manera. Si nuestro corazón no nos argumenta, sino que nosotros respondemos, dice, entonces tenemos confianza delante de Dios. Y todo lo que le pidamos lo recibimos de Él. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, como decía ahorita Andrés. Lo que le pidamos nos lo da. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y guardamos, si somos sus hijos, guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, que son que amar a los hermanos. No está hablando de conciencia, está hablando de esta dinámica de estar dispuestos nosotros a hacer la voluntad de Dios. Si tú haces la voluntad de Dios y cedes y amas, entonces Dios te ve como su hijo, te ve y dice, mira, aquí mi hijo está haciendo lo que yo le estoy mandando, está guardando mis mandamientos, está amando a sus hermanos. Entonces mira, cuando Él me habla, yo le doy lo que Él me pide. Estamos en comunión, mis hijos y yo. A veces queremos que Dios nos responda. Imagínate qué absurdo, qué incongruente, qué contrapuesto que estemos queriendo que Dios nos trate como hijos y nos responda. Pero nosotros acá en nuestro corazón estamos tapados, odiando a alguien más. Entonces no va por ahí. Y este es su mandamiento, versículo 23, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que creamos en Él y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Es un solo argumento, es un solo tema.
Los hijos de Dios deben amar a sus hermanos, punto. Y tú dices, pero es que acá Dios es mayor que tú, Dios conoce todas las cosas y Él te está mandando esto. Si tú cedes y amas, tendrás la bendición de Dios. Entonces, hermanos, repito, todos esos argumentos, es que me hizo mucho daño. No lo odio, pero no quiero acercarme porque se me van a mover los sentimientos y los recuerdos. Es que si lo perdono, va a pensar que está bien lo que hizo. No se va a arrepentir. Es que no es justo. ¿Por qué debo ser yo el que lo ame? ¿Por qué debo ser yo el que perdone? No es justo. Ella no está haciendo nada, ella está como si nada. Si tu corazón te condena así, con estos argumentos, y esos argumentos tú los traes allá adentro, Dios es mayor que tú. Estás atentando contra Dios. Y Él conoce todas las cosas. Lo que te está diciendo, Él conoce tu corazón. Entonces, hermanos, ¿cómo está tu amor? Cuando vayas a tu grupo de casa esta semana, hay que hablar de eso. ¿Cómo está tu amor? Y no es que hay personas aquí que son bien amorosas aquí, ¿verdad? Porque yo conozco unas hermanas que, ay, pastor, ¿verdad? Como, bueno, no quiero decir nombres porque luego todos la van a ver ya. Pero hay varias aquí hermanitas mayores que me ven y me dicen, ay, hermano, cómo lo amo. Y unos dicen, no, es que yo no soy así, yo soy bien duro, bien sangrón o lo que sea. No es como seas, eres hijo de Dios, tienes la simiente de Dios, estás llamado a amar. Vamos a ponernos de pie. Esperamos haya sido de bendición.